Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 22. Qué bendición que podamos aún estar aquí en esta comunión y ejercitándonos para la eternidad. Recordemos que este es el eslogan de este año, como palabra rema, ejercitándonos para la eternidad. Y este tiempo de luz que ilumina mi camino es una parte de ese ejercicio. El tema de hoy, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez has tenido momentos cuando te preguntaste, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durarán estas luchas y decepciones? ¿Hasta cuándo tendremos estas dificultades financieras? ¿Hasta cuándo persistirán estos problemas de salud? ¿Hasta cuándo seguirán las dificultades en esta relación? ¿Hasta cuándo lucharé con esta adicción? ¿Hasta cuándo durarán estas tentaciones intensas? ¿Hasta cuándo sufriré esta pérdida? Bueno, esas son preguntas que de pronto te hayas hecho en tu vida. El pastor Nicky dice que ellos con su esposa Pipa suelen visitar a la iglesia de San Peter en Biddulton, una de las nuestras plantaciones en esas iglesias. En una ocasión, al finalizar un servicio, se acercó una mujer y me dijo durante 37 años había orado para que su esposo hallara la fe en Cristo. Durante esos 37 años largos había clamado, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando la iglesia de St. Peterson se reabrió en 2009, su esposo pensó que le gustaría comenzar a asistir con ella. El momento en que este hombre ingresó al templo sintió que había llegado al hogar y que había renacido. Ahora ama la iglesia y asiste cada semana. Dios había escuchado el clamor de su esposa. A lo largo de esta conversación repetía con una enorme expresión de gozo en su rostro, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Al final de sus oraciones fueron contestadas. ¿Hasta cuándo, Señor? Son las palabras iniciales de nuestro salmo de hoy. 4 veces en rápida sucesión David clama ¿hasta cuándo? Hay periodos cuando pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera que ha ocultado su rostro. Por alguna razón inexplicable no sentimos su presencia con nosotros. Cada día pareciera ser una lucha con nuestra alma congojada. Cada día pareciera traer pesar. Pareciera perdernos la batalla y el enemigo estuviera prevaleciendo sobre nosotros. ¿Cómo reaccionas en momentos como estos? Bueno, vamos a leer el Salmo capítulo 13, donde vamos a mirar a David haciéndole esta pregunta al Señor. Salmo 13, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Ayúdame, Señor, al director Canción de David. Vamos a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Vamos entonces al primer punto extraído de este Salmo 13. El primer punto se titula Sigue hacia adelante. En el Salmo de hoy vemos 4 cosas que debemos continuar haciendo durante las dificultades. La primera, sigue orando. David prosiguió con su clamor a Dios. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Derramaba su corazón ante Dios. No dejes de orar, incluso cuando pareciera como si Dios estuviera lejos. Él dijo, pero yo confío en tu gran amor, yo confío en tu amor. Es relativamente fácil tener fe cuando las cosas marchan bien, pero la verdadera prueba de fe es cuando las cosas no parecieran andar bien. Sigue regocijándote. Las pruebas no eran su fuente de gozo, sino la salvación de Dios. Dice, mi corazón se alegra en tu salvación, mi corazón se alegra porque tú me salvas. Otra cosa que debes hacer es seguir alabando. Pese a todo lo que había experimentado, David era capaz de ver la bondad de Dios. Cantó salmos al Señor.
El Señor ha sido bueno conmigo. Traía a la memoria todo lo que Dios había hecho por él. Cuando empiezas a alabar y adorar a Dios, tus problemas se ponen en perspectiva. En ocasiones me resulta útil mirar hacia atrás y agradecerle al Señor por haberme ayudado a transitar por otras luchas, por tantas decepciones y pérdidas personales, y simultáneamente recordar cómo ha sido bueno conmigo en todo momento. Este es un ejercicio que nos ayuda a mirar en todas las otras ocasiones, tiempos atrás, cómo el Señor nos ha librado, cómo el Señor nos ha ayudado, cómo el Señor nos ha fortalecido. Eso nos ayuda a transitar por las luchas que estamos pasando en el presente. Otra cosa que nos ayuda es mirar la palabra, como en ejemplos de hombres y mujeres de Dios, el Señor los rescató. Vamos a orar. Entre ahí un momento al gimnasio espiritual, porque es necesario ejercitarnos en esto de la oración. Amado Señor, hoy quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, exaltarte porque tú eres bueno. Quiero darte gracias por tu bondad hacia mi vida. Gracias porque has sido muy bueno conmigo, porque tu bondad ha excedido los límites de tu generosidad. En todas las batallas que tengo por delante, confiaré en tu amor que nunca me falla. Tú nunca me abandonas, nunca me dejas a un lado. Tu amor es incondicional y por eso me aferro a tu amor y en ti confío. En el nombre de Jesús, amén. Ahora abra su Biblia en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a leerlo desde el verso 10 hasta el verso 39. Están leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes te contaminan por las palabras que salen de su boca. Entonces los discípulos se acercaron y preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. La fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Al instante, la hija se sanó. Jesús sana a mucha gente. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a las personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. ¡Aleluya! Jesús alimenta 4,000. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo.
Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4.000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. El segundo punto lo hemos titulado Continúa siguiendo a Jesús. La demora no invalida las promesas de Dios. Él no siempre cambia nuestras situaciones de inmediato. La enfermedad y el sufrimiento no serán erradicados definitivamente hasta que Jesús regrese. Estas historias y experiencias de milagros y sanidades son un anticipo de lo que entonces ocurrirá. La bondad de Dios se revela supremamente en Jesús. De nuevo, en este pasaje vemos la maravillosa bondad de Jesús y cómo lidiaba con el pecado, la enfermedad y el sufrimiento. Por eso debemos seguir renovando nuestra mente. Al seguir a Jesús, nosotros necesitamos seguir renovando tu mente. Jesús dice que nuestro problema no se trata de las cosas superficiales, tal como los que cometemos. La comida entra y sale. Dice que no se trata de las cosas superficiales tales como las que comemos. La comida entra y sale de nuestro cuerpo. Las cosas que te dañan vienen de tu interior. Él les dijo, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? El problema verdadero es el pecado en el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son cosas que contaminan a la persona. El reto de las palabras de Jesús es que, aunque tal vez no hayamos cometido homicidio ni adulterio, todos tropezamos con el primer obstáculo. El primerísimo asunto que Jesús menciona es tener malos pensamientos. La solución para nuestro pecado no consiste en rituales externos, como sugerían los fariseos. Solo Dios puede cambiar mi corazón. Por eso necesito la ayuda del Espíritu Santo para transformarme y para purificarme. Sigue orando por sanidad. Esta es otra cosa que nos enseña Jesús y sus pasos. Debemos seguir orando por la sanidad de la gente. Hay pocas cosas más duras que ver sufrir a tus propios hijos. La hija de la mujer cananea padecía terriblemente. Su madre debe haber clamado desde su corazón: ¿hasta cuándo, Señor? Pero siguió pidiendo por sanidad y rehusaba desalentarse ante el hecho de que Jesús pareciera no responder a su petición. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Jesús vio que tenía una gran fe y sanó a su hija. Entonces salió y sanó cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Otra cosa que nos enseña este pasaje es: sigue obrando en nombre del hambriento. Jesús no solo aborda el problema de la enfermedad, sino que también se ocupa profundamente del sufrimiento causado por el hambre. Él dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer. Jesús es capaz de hacer mucho con poco. Alimentó a las multitudes con la pequeña cantidad de alimentos recibida. Si le das la pequeña cantidad de lo que tienes, tu vida y tus recursos, Él es capaz de multiplicarlos y usarlos en gran manera. Si Jesús se preocupaba tanto por el hambre temporal, ¿cuánto más se preocupará por los cientos de millones de personas en el mundo actual que sufren hambre y desnutrición? Como seguidores de Jesús, debemos actuar en nombre de quienes padecen hambre. A buen seguro que todo el mundo vería bien a Jesús, pero no, los fariseos se ofendieron. Cuando lo oyeron, incluso Jesús ofendía a la gente por lo que decía. No es de sorprenderse que muchos se ofendan por lo que los cristianos y la iglesia digamos. Así es, si con tantos favores, tantos milagros, tanta misericordia, y se ofendían, imagínense cómo no se ofenderán con nosotros. Vamos a orar. Pídale allí al Señor que nos enseñe, dígale al Señor que le enseñe a caminar como Él, que le enseñe a seguir sus pasos. Esos pasos que nos llevan a la vida eterna. Amado Señor, dame tu compasión por las personas que sufren, sea por enfermedad, por hambre o por cualquier otro motivo, Señor. Espíritu Santo, ven. Dígale al Espíritu Santo: ven. Necesito que pongas
compasión en mi corazón. Dame tu corazón, Señor. Espíritu Santo, ven y lléname de tu presencia. Ven y enséñame, dame instrucciones y enséñame a seguirte, a obedecerte y amarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le invito ahora a que abra su Biblia en Génesis. Génesis, vamos a leer el capítulo 43 y el capítulo 44, todos completos. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Los hermanos regresan a Egipto. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que se ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados a ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará a nuestros burros. Banquete en el palacio de José. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de la canasta del costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos ni idea quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comieran allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Este es tu hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos.
José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y les dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Génesis 44. La copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena tus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo: por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos: ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos: sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano, de padre y madre, murió, y él es el único que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo: tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo: a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo nuestro padre y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos: no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo: como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos, y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como el esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Ay, wow. Esas historias son emocionantes, mejores que cualquier película. El tercer punto: mantén la esperanza. Jacob tal vez clamó como David: ¿hasta cuándo, Señor? Sus padecimientos iban en aumento. Había experimentado el duelo por su hijo extraviado durante 20 años.
ahora sufría una grave hambruna y enfrentaba la posibilidad de perder a su amado Benjamín. Preguntó: ¿por qué me han causado este mal? Dijo, casi con resignación: en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Oportunamente Jacob tuvo que confiar en Dios y dejar ir a su hijo Benjamín. Cuando lo hizo, las cosas funcionaron. Muy a menudo no es sino hasta que abandonamos y consagramos una situación en las manos del Señor, quizá temiendo lo peor, que Dios hace que todo funcione. El escritor de esta sección de Génesis es un narrador brillante. Hace una presentación detallada de la agonía. Judá sabía que si su padre perdía a Benjamín, así como a José, probablemente lo mataría. Hablaba de la desgracia que le sobrevendría a mi padre. Entre tanto, nosotros los lectores sabemos que José aún seguía con vida y que en medio de todo esto sus sueños se cumplían. José se conmovió profundamente y tuvo que buscar un lugar donde llorar. Entonces José puso a prueba a sus hermanos. Judá era un hombre cambiado. Antes había dado insensiblemente a su hermano en esclavitud. Ahora estaba dispuesto a dar su vida para salvar a su hermano. Permita usted que yo me quede como esclavo en lugar suyo, en lugar de mi hermano. A través de todos los giros y las vueltas de esta historia, Dios estaba actuando, llevando a cabo su propósito. Él siempre obra en su carácter y te capacita para que un día mires atrás y digas: el Señor ha sido bueno conmigo. Entonces no tengas temor de alguna prueba que estés viviendo en este momento. El Señor está obrando en tu carácter, está moldeando y te está transformando. Al leer esto con los ojos del Nuevo Testamento, se nos recuerda que Dios envió a su Hijo único, a Jesús, a salvarnos. Jacob tuvo que enviar a su único. Solo él me queda, hijo. Ese era el único hijo que le quedaba de su esposa, porque los otros eran hijos de las concubinas, para salvar a toda la familia. Bueno, vamos a orar. Entre un momento nuevamente en el gimnasio espiritual y pongamos todo esto que leímos en las manos de nuestro amado Señor, porque de pronto has repetido una y mil veces: ¿hasta cuándo, Señor? Pero hoy el Señor te dice: mantén la esperanza. Amado Señor, quiero darte gracias por la maravillosa manera en la que llevas adelante tus propósitos en las vidas y en la historia. En los tiempos difíciles, cuando clamo: ¿hasta cuándo, Señor? Ayúdame a avanzar siguiendo a Jesús, orando, confiando, regocijándome, adorando y poniendo mi esperanza en ti. Amado Señor, hoy me rindo a ti, me inclino ante ti y reconozco que solo tú eres Señor y que solo tú puedes llevarme a un lugar seguro, a descansar. Dígale al Señor: yo sé que tú me harás descansar de esta situación, por eso confío en ti. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade Génesis 43 y 44. Ella va a tomar su comentario de esta última lectura. Este pasaje conmovedor nos deja intrigados. José lo puso a prueba para ver lo que había en el corazón de cada uno de ellos. ¿Había cambiado realmente? ¿Se arrepentían de sus acciones? Cuando José vio a sus hermanos inclinarse, tuvo que ser tentador decir: ¿recuerdan los sueños? ¿Acaso no se los dije? Algunas cosas no son reveladas para nuestro propio aliento, pero es mejor no compartirlas con los demás. Mi Señor, a veces el Señor nos revela cosas para que nosotros tengamos confianza y digamos: se cumplió lo que el Señor me dijo, pero no para que estemos diciéndolo a voz alta. Así como le pasó a José. No fue necesario decirlo, porque todo tenía un momento. Damos gracias al Señor por este devocional y por esta lectura de la palabra espectacular. Por eso, si estás en este momento pasando por una situación donde le has dicho al Señor: ¿hasta cuándo?, ten la confianza y la esperanza en el Señor, que Él va a responder. Lo único que tienes que hacer es seguir adelante, sigue orando, sigue regocijándote, sigue alabando al Señor. Continúa siguiendo a Jesús, continúa renovando tu mente, continúa orando por sanidad, por milagros. Sigue obrando en nombre del hambriento, no pares, no desistas, porque el Señor trae su respuesta. Mantén la esperanza, no pierda nunca la esperanza, porque lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.